Hubo un tiempo en que el mundo estaba lleno de violencia, maldad y corrupción. La humanidad se había alejado de Dios. Las personas hacían el mal, sin miedo, sin arrepentimiento. Dios decidió limpiar la tierra. Pero entre millones de personas hubo un hombre diferente. Un hombre que aún caminaba con Dios. Su nombre era Noé. La tierra se había llenado de violencia, de odio, de maldad. Las personas ya no buscaban hacer lo correcto. Vivían solamente para satisfacer sus propios deseos. Mentían, engañaban, robaban y destruían. La violencia se había vuelto algo normal. Los fuertes oprimían a los débiles. Los inocentes sufrían. Y nadie parecía preocuparse. No había paz. No había justicia. No había compasión. Las familias se rompían. Los corazones se endurecían. Y la maldad crecía cada día. Cada ciudad. Cada camino. Cada generación. Parecía alejarse más. Y más. De Dios. Las personas se burlaban de lo bueno. Y celebraban lo malo. Lo que antes era vergonzoso. Ahora era admirado. La corrupción estaba en todas partes. Como una sombra. Que cubría el mundo entero. Y mientras la humanidad continuaba por ese camino, nadie parecía darse cuenta del desastre que se acercaba. Porque cuando el pecado llena una nación, sus consecuencias siempre llegan. Y Dios observó cada acción, cada pensamiento, cada injusticia. Nada escapaba a sus ojos. Él veía el sufrimiento, la violencia, la corrupción. Y su corazón se llenó de dolor. No porque hubiera dejado de amar a la humanidad, sino porque la humanidad había decidido alejarse de él. Dios tomó una decisión. Una decisión que cambiaría la historia del mundo para siempre. Pero entre millones de personas había un hombre diferente. Un hombre que todavía caminaba con Dios. Era Noé. Y la Biblia dice que era un hombre justo, íntegro entre la gente de su tiempo. Mientras otros se alejaban de Dios, Noé permanecía fiel. Mientras otros seguían el camino de la maldad, Noé eligió obedecer. Y cada día caminaba con Dios. No era perfecto, pero amaba a Dios. Y buscaba agradarle. Por eso, cuando Dios observó la tierra, sus ojos se detuvieron sobre Noé. Y un día, Dios le habló. Quizá mientras trabajaba. Quizá mientras oraba. Quizá en medio del silencio. Pero aquel día, su vida cambiaría para siempre. Noé. He visto la maldad de la humanidad. La tierra está llena de violencia. Y su corrupción ha llegado delante de mí. Noé escuchó. Y su corazón se estremeció. Porque entonces Dios reveló su decisión. He decidido poner fin a toda criatura. Porque la tierra se ha llenado de violencia. Era una noticia difícil. Una noticia que nadie hubiera querido escuchar. Pero Dios aún tenía un plan. Un plan de salvación. Dios le dio una misión. Construye un arca. No una pequeña embarcación. No un refugio temporal. Un arca gigantesca. Capaz de preservar la vida. Dios incluso le dio instrucciones detalladas.
¿Cómo construirla? ¿Qué materiales usar? ¿Cuántos niveles tendría? La Biblia menciona que el arca tendría 3 pisos. Una puerta lateral. Y una ventana en la parte superior. Debía ser construida con madera resistente. Y cubierta con brea por dentro y por fuera. Para soportar las aguas del juicio. Era una obra inmensa. Mucho más grande que cualquier embarcación conocida en aquella época. Y había algo aún más sorprendente. Algo que hacía que todo pareciera imposible. En aquel tiempo. Nunca había ocurrido un diluvio como el que Dios anunciaba. Las personas jamás habían visto algo semejante. Y sin embargo, Dios estaba pidiendo a Noé que se preparara. También le dijo: entrarás en el arca con tu familia, tu esposa, tus hijos, y las esposas de tus hijos. Porque Dios no solo quería salvar a Noé, también quería preservar a su familia. La Biblia menciona a sus 3 hijos: Sem, Cam y Jafet. Y entonces Dios añadió algo extraordinario: llevarás contigo animales de toda especie. Para conservar la vida sobre la tierra. Lo que Dios estaba preparando. No era solo un barco. Era un nuevo comienzo para el mundo. Imagina por un momento a Noé. Escuchando todo aquello. Un hombre. Frente a una tarea imposible. Un hombre. Llamado a construir algo que nadie entendía. Un hombre. Que tendría que confiar en Dios. Más que nunca. Y aunque muchos se habrían rendido. Aunque muchos habrían dudado. Noé tomó una decisión. La decisión que cambiaría la historia. Obedecer. Sin importar el costo. Sin importar las burlas. Sin importar cuánto tiempo tomara. Y así. Comenzó la construcción del arca. La embarcación más importante de toda la historia. Y así. Después de escuchar la voz de Dios, Noé comenzó la tarea más grande de toda su vida. No tenía experiencia construyendo embarcaciones gigantes. No tenía un ejército de trabajadores. No tenía pruebas de que el diluvio vendría. Solo tenía una cosa: la palabra de Dios. Y para Noé, eso era suficiente. Así que comenzó. Un día a la vez. Cortando árboles. Transportando madera. Levantando enormes vigas. Bajo el sol. Bajo el viento. Durante semanas. Meses. Y años. La estructura comenzó a crecer. Más alta. Más larga. Más impresionante. Donde antes solo había tierra. Ahora se levantaba una gigantesca embarcación. Una construcción tan enorme. Que podía verse desde muy lejos. Y mientras el arca crecía, también crecían las preguntas. La gente se acercaba. Miraba. Y se burlaba. ¿Qué estás haciendo, Noé? ¿Para qué sirve ese barco? Estás perdiendo el tiempo. Algunos reían. Otros señalaban. Otros pensaban que había perdido la razón. Porque jamás habían visto algo semejante. Y tampoco creían en la advertencia de Dios. Pero cada burla era respondida con obediencia. Cada crítica era respondida con trabajo. Cada duda era respondida con fe. Noé no discutía. No peleaba. No intentaba demostrar nada. Simplemente seguía construyendo. Y mientras los demás vivían como si nada fuera a pasar, Noé se preparaba para lo que estaba por venir. Sus hijos, Sem, Cam y Jafet, también trabajaban a su lado. Día tras día. Como familia. Levantaban aquella enorme estructura. Quizá hubo días de cansancio. Días de preguntas.
Días en que el trabajo parecía interminable. Pero Noé continuó. Porque confiaba en quien le había dado la misión. Año tras año. Tabla tras tabla. Viga tras viga. El arca comenzó a tomar forma. Gigantesca. Imponente. Majestuosa. Era mucho más que un barco. Era una señal. Una advertencia. Para una generación que no quería escuchar. Y mientras la gente seguía riendo. El tiempo se estaba acabando. Porque muy pronto el cielo cambiaría. Las nubes aparecerían. Y el mundo conocería el juicio de Dios. Pero antes de que cayera la primera gota, algo extraordinario comenzó a suceder. Desde todos los rincones de la tierra, los animales comenzaron a llegar. El arca estaba terminada. Después de años de trabajo, años de esfuerzo, años de burlas, Noé observó aquella gigantesca embarcación. Y supo que el momento se acercaba. Y entonces, algo extraordinario comenzó a suceder. Algo que nadie podía explicar. Algo que jamás se había visto. Desde los bosques. Desde las montañas. Desde los desiertos. Y desde lugares lejanos. Los animales comenzaron a moverse. No corrían. No huían. No estaban asustados. Parecía como si una mano invisible los estuviera guiando. 2 por 2. Comenzaron a llegar al arca. Leones. Tigres. Elefantes. Caballos. Ciervos. Camellos. Ovejas. Y aves de toda especie. El rugido de los leones se mezclaba con el canto de las aves. Y el sonido de miles de animales. Era como si toda la creación estuviera respondiendo al llamado de Dios. La gente salió de sus casas para observar. Veían pasar animales de toda clase, caminando en perfecta dirección hacia el arca. Algunos quedaron sorprendidos. Otros comenzaron a inquietarse. Pero aún así, muchos se negaron a creer. Pensaron que era una coincidencia. Pensaron que nada ocurriría. Porque los corazones endurecidos muchas veces rechazan la verdad. Incluso cuando la tienen delante. Mientras tanto, Noé observaba. Cada animal que llegaba era una confirmación de que Dios cumpliría su palabra. Y uno por uno, los animales entraron al arca. Los más grandes. Y los más pequeños. Los más fuertes. Y los más frágiles. Todos tenían un lugar dentro de aquella enorme embarcación. Dios estaba preservando la vida para las generaciones futuras. Porque después del juicio habría un nuevo comienzo. Y cuando el último animal entró, el cielo comenzó a cambiar. El viento se hizo más fuerte. Las nubes comenzaron a reunirse. Y la luz del sol empezó a desaparecer. Por primera vez, muchos sintieron temor. Algo estaba ocurriendo. Algo grande. Algo inevitable. Entonces, Noé reunió a su familia. Su esposa. Sem. Cam. Jafet. Y las esposas de sus hijos. Todos entraron al arca. Y entonces ocurrió algo impresionante. La Biblia dice que fue Dios mismo quien cerró la puerta. La puerta se cerró. Lentamente. Definitivamente. Y en ese momento terminó el tiempo de preparación. Porque el juicio estaba a punto de comenzar. Las nubes oscurecieron el cielo. Los truenos comenzaron a escucharse. Y la primera gota
Cayó sobre la tierra. La puerta del arca se había cerrado. Noé y su familia estaban adentro. Los animales ya ocupaban sus lugares. Y afuera, el mundo continuaba como siempre. Algunos seguían trabajando. Otros seguían riendo. Otros seguían ignorando la advertencia. Pero entonces, el cielo cambió. Las nubes comenzaron a reunirse. Más oscuras. Más densas. Más amenazantes. El viento comenzó a soplar. Con una fuerza desconocida. Los árboles se inclinaban. El polvo llenaba el aire. Y el ambiente se volvió extraño. Algo estaba ocurriendo. Algo que jamás habían visto. Entonces, cayó la primera gota. Una sola gota. Sobre la tierra seca. Después otra. Y otra. Y otra más. Las personas levantaron la vista. Confundidas. Algunos se preguntaban: ¿qué estaba pasando? Pero la lluvia continuó. Cada vez más fuerte. Y en cuestión de momentos, el cielo pareció abrirse. La lluvia cayó con violencia. Como nunca antes. Truenos sacudían el firmamento. Relámpagos iluminaban la oscuridad. El viento rugía sobre la tierra. Y entonces, las personas comenzaron a comprender. Las advertencias de Noé eran verdad. Pero ya era tarde. La Biblia dice que no solo cayó lluvia del cielo. También fueron abiertas las fuentes del gran abismo. Aguas brotaron de la tierra. Como ríos incontenibles. Como torrentes imparables. El mundo entero comenzó a llenarse de agua. Los caminos desaparecieron. Los campos quedaron cubiertos. Los ríos se desbordaron. Las personas corrían. Buscando refugio. Buscando seguridad. Pero las aguas seguían creciendo. Las colinas fueron cubiertas. Los pueblos desaparecieron. Las ciudades quedaron bajo el agua. Y mientras el caos dominaba la tierra, el arca permanecía firme. Golpeada por la tormenta. Sacudida por las olas. Pero protegida por Dios. Dentro del arca, Noé escuchaba los truenos. Sentía el movimiento de las aguas. Pero también sabía que Dios estaba cumpliendo su promesa. Quizás recordó cada burla. Cada crítica. Cada día de trabajo. Y comprendió que la obediencia siempre vale la pena. La lluvia continuó. Un día. 2 días. Una semana. Y siguió cayendo. Durante 40 días. Y 40 noches. Las aguas siguieron elevándose. Hasta cubrir las montañas. Hasta cubrir toda la tierra. Y así. El antiguo mundo desapareció. Solo una embarcación permanecía. Flotando sobre las aguas. Una embarcación llena de vida. De esperanza. Y de un nuevo futuro. Pero la tormenta aún no había terminado. Durante muchos días, Noé y su familia navegarían sobre un mundo cubierto por agua. La lluvia finalmente había cesado. Los truenos ya no se escuchaban. Y el rugido de la tormenta había desaparecido. Pero alrededor del arca solo había agua. Hasta donde alcanzaba la vista. Agua. Y más agua. No había montañas. No había caminos. No había ciudades. El mundo que Noé había conocido ya no existía. Y mientras el arca flotaba, Noé y su familia esperaban. Esperaban una señal. Esperaban una respuesta. Esperaban el momento indicado. Porque aunque la tormenta había terminado, el viaje aún no. Día tras día. Semana tras semana. Mes tras mes.
Las aguas comenzaron lentamente a descender. Y entonces, un día, algo cambió. El arca dejó de moverse. Las olas ya no la empujaban. El viaje parecía haber llegado a su fin. La Biblia dice que el arca descansó sobre los montes de Ararat. Por primera vez, Noé sintió que un nuevo comienzo estaba cerca, pero todavía debía esperar, porque la tierra aún no estaba seca. Entonces decidió observar si las aguas seguían bajando, y abrió una ventana del arca. El aire fresco entró, y por primera vez en mucho tiempo, Noé volvió a mirar el mundo exterior. Primero envió un cuervo para explorar la tierra, pero las aguas aún cubrían gran parte del mundo. Después envió una paloma, pero la paloma regresó, porque no encontró dónde descansar. Pasaron varios días, y Noé volvió a enviarla. Todos esperaban. Todos observaban. Todos guardaban silencio. Y cuando la paloma regresó, traía algo en su pico. Una hoja fresca de olivo. Noé sonrió, porque entendió el mensaje. Las aguas estaban retrocediendo. La vida estaba regresando. La esperanza estaba naciendo nuevamente. Tiempo después, envió la paloma una vez más. Pero esta vez, la paloma no regresó. Había encontrado un hogar. Había encontrado tierra firme. Entonces Dios habló nuevamente. Noé, sal del arca. Tú, tu familia y todos los animales. Había llegado el momento de comenzar otra vez. Lentamente, la gran puerta se abrió, y la luz del sol iluminó el interior del arca. Noé salió, seguido por su esposa, sus hijos y sus nueras. Después salieron los animales, aves, caballos, ovejas, elefantes, todos caminando sobre una tierra renovada. Y lo primero que hizo Noé no fue construir una casa, no fue sembrar, no fue descansar. Lo primero que hizo fue adorar a Dios, porque sabía quién lo había protegido, quién lo había guiado, quién lo había salvado. Entonces, Dios colocó una señal en el cielo, un arco de colores, brillante, hermoso, un arco iris. Y Dios hizo una promesa para todas las generaciones. Nunca más destruiré la tierra con un diluvio. Y desde aquel día, cada vez que aparece un arco iris, recordamos que después de la tormenta, siempre puede llegar la esperanza. Porque la historia de Noé no es solo una historia sobre juicio. Es una historia sobre fe, obediencia, salvación y nuevos comienzos. Y nos recuerda que, cuando caminamos con Dios, Él puede guiarnos, incluso a través de las tormentas más grandes. Si crees que Dios puede darte un nuevo comienzo, escribe, amén. Y comparte este vídeo.